una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. El Estado peruano tiene un problema muy serio con la inversión pública y público-privada. No solamente hay muy poca capacidad de ejecución, ha habido corrupción en las asociaciones público-privadas. En fin, es un serio problema que no se resuelve. El gobierno, sin embargo, ha dictado por lo menos 7 decretos de urgencia relacionados a los temas de inversión pública e inversión público-privada. Estamos ahora con José Luis Quach, ex jefe de expertos globales en asociaciones público-privadas del Banco Mundial, un conocedor de todos estos temas, para tratar de entender qué está pasando con este asunto. No solamente el gobierno ha dado estos decretos de urgencia que buscan que se puedan liberar mejor las interferencias, facilitar las expropiaciones, en fin, buscan, incluso se ha dado también además el Plan Nacional de Infraestructura, que como una solución a estos temas. En fin, José Luis, ¿cuál es tu opinión acerca de los problemas y si se están enfocando bien con estas medidas, estos planes, estos decretos que ha dado el gobierno? A ver, yo creo que el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura hay que apoyarlo y es un buen paso adelante, pero obviamente es un paso y queda mucho camino a recorrer y hay que ver cómo se acompaña justamente estos pasos que son el Plan Nacional de Infraestructura. Y para eso, para mí, hay 2 elementos. Uno, el que sí, a través de decretos de urgencias están corrigiendo, si quieres tú, la temática de los problemas sistémicos que suelen ocurrir por el tema de expropiación, el tema de permiso. Ojalá converjan justamente a un sistema efectivo y ágil para reducir la problemática. Ahora bien, habiendo dicho esto, quizá lo que yo esperaría y he estado mirando a ver si se genera y se converge a que este plan de infraestructura, obviamente, sí hay prioridades, pero que se establezca no solamente un calendario, sino que se empaquete en términos de conceptos para que podamos correr. La problemática que ha tenido el Perú, para mí, tanto en la inversión, tanto pública como privada, ha sido un proyectito aquí, un proyectito allá, que bienvenidos son, pero de ahí no bebemos, de ahí no vivimos. ¿Okay? Cualquier país que se precie de querer hacer las cosas bien, lo que ha hecho, y tengo un montón de ejemplos, tanto en la región como en otras regiones, ¿no? Es definir prioridades para el país, que ya puede ser logística, transporte, salud o como tal. Señores, ¿saben sobre eso? Veamos, armemos un paquete de proyectos similares, ya sean carreteras, ya sean hospitales, no, ya sean escuelas, ya sean plantas de tratamiento. Montamos un proyecto prototipo piloto, un contrato piloto o referencial como tales, y lancemos y preparemos no 1, sino 4, 5, 6 o 7 en paquete. Para eso yo contrato, y así es como se debe hacerse como tales. Yo contrato por licitación una empresa que va a ser la responsable para generarme el proyecto referencial de todos los hospitales que se adjudiquen o que se van a adjudicar desde hoy hasta los próximos 6 o 7 años. Para que exista, obviamente, un referencial, una estandarización y, obviamente, una credibilidad y transparencia sobre la tipología de proyectos como tal. Esos son pequeños elementos que van aliados en empaquetamiento temático de proyectos y una estandarización de contratos de proyecto referencial que me permite correr y dar credibilidad. Y además se habla de competitividad en términos de la magnitud o el número de empresas que pueden o van a venir al Perú para tratar de participar en los proyectos. Y otra vez la misma historia. Si yo lanzo un hospital, yo lanzo una carretera, ¿quién va a venir? Sí, alguien como tal, pero ¿qué van a ver? El periódico, Perú está lanzando un hospital. Hay un montón de empresas que se dedican a hospitales, ¿van a venir? Dudo. Ahora, si ellos leen que el Perú se va a lanzar 10 hospitales en los próximos 5 años, tú vas a ver qué viene. Porque montar una oficina en Perú o en cualquier país es costoso. Para un proyecto no vengo. O lo considero, obviamente, me lo pienso mucho más. Ahora, si veo que hay un compromiso a construir 5 o 10 y como tales, ahí vengo. Entonces, en el plan de infraestructura me parece muy bienvenido, pero definamos por áreas, es transporte, por energía, y hagamos un plan planteando una lógica sectorial, pero recuerdo que el Plan Nacional de Infraestructura trata de organizarse en función de una lógica territorial, priorizan en función de una lógica territorial, que es, claro, no sé qué opinas de eso. Bueno,
Yo creo que no son incompatibles. No son incompatibles. Claro, yo digo que hay que priorizar Piura, por ejemplo, o el norte como tal. Bueno, hay carreteras, hay hospitales, entonces lo segmento, lo fragmento territorialmente, pero luego voy a paquetes temáticos. Claro. Entonces digo, bueno, sea el norte, ya sea el sur, la selva, quien fuera como tal, Claro. una cosa no quita la otra. Pero la idea es justamente que esa problemática de proinversión. Un proyectito aquí, un proyectito allá, y por eso, Claro. tú ves el número de proyectos que se han lanzado, y son 3, 4, algún año ha sido más, por alguna que otra bendición, pero en general eso no va a ninguna parte. Sí, pues. No va a ninguna parte. Sí, yo coincido con José Luis en este enfoque. Yo agregaría otro, que más que nada tiene que ver con el realismo con el que hay que enfrentar las cosas, y a veces no es grato escucharlo, pero es mejor decirlo, después encontrarse con que la realidad no permite que ocurran las cosas. Por lo general se dicta normativa que se presenta como la solución al problema, en buena hora. El problema es que no se hace seguimiento y posteriormente uno no sabe qué ocurrió. También se establecen por norma las mejores prácticas, pero sería interesante conocer primero si se pueden ejecutar realmente, si contamos con recursos, si contamos con la preparación del caso. Por ejemplo, se ha dictado un decreto de urgencia, el 021, es una especie de norma ómnibus muy interesante para acompañar el Plan Nacional de Infraestructura, orientado a establecer un modelo de ejecución de inversiones públicas en proyectos especiales. Esto incluye el fortalecimiento de proinversión, un inventario de obras públicas paralizadas. También toca el tema de los Project Manager Offices o PMOs, que están tan en boga, bajo la denominación de asistencia técnica especializada. ¡Qué bien! Además agrega herramientas sofisticadas como el BIM, que es una especie de modelamiento para la construcción en base a información, y también los contratos estandarizados, como el famoso New Engineering Contract, que es Los contratos muy bueno. famosos. Son buenas herramientas, sin duda, muy avanzadas. El problema es que no contamos con data, por ejemplo, para aplicar el BIM, sino hasta el año 2030, si Dios lo quiere. Tampoco tenemos personal capacitado para usarlo. Para que tengan una idea, en el 2015, además de actualizar su Plan Nacional de Infraestructura, el Reino Unido lanzó un documento llamado Plan Nacional de Infraestructura del Reino Unido para habilidades, for skills. Y en ese documento establece criterios y metas para formar personas con la capacidad suficiente para enfrentar estos nuevos retos. Es decir, no se trata solamente de tener personas capaces, sino capaces de enfrentar nuevos retos, con nuevas habilidades que no contamos. Claro, ahora estamos hablando de contratos de gobierno a gobierno y la fórmula de los Juegos Panamericanos. Yo me pregunto, y te pregunto, José Luis, ¿cómo ves este mecanismo de gobierno a gobierno como si fuera la solución a todos nuestros problemas? A mí me da algo de tristeza, porque yo en cierta forma lo interpreto como si el país está tirando la toalla, diciendo nosotros no somos capaces de hacerlo bien, entonces tenemos que llamar a un gobierno externo para que haga los proyectos. Cuando yo creo que ese no es el caso. Primero, el concepto gobierno a gobierno, bienvenido fue para los panamericanos, pero no es un concepto que lo debe usar sistemáticamente para obras. Que lo uses para unas cuestiones específicas, por un montón de razones como tales, ¿no? Incluso, y algunos de los gobiernos que han sido identificados como posibles cooperantes, si tú ves el récord que ellos tienen, no es de lo mejor para decir estamos en buenísimas manos, número uno, ¿no? Segundo, existe un montón de otros elementos, que un conocimiento que no queda en posesión, digamos, del país receptor, que en este caso Perú. Entonces, pero fundamentalmente es el tema de que como he tirado la toalla. O sea, para que yo tenga una institución como Proinversión y todas las instituciones colindantes o adyacentes o alineadas en ese aspecto, he pasado años trabajando con ellos, que al fin del día las voy a marginalizar en cierta forma, el PMO va en esa dirección. Entonces, enfrentémoslo. O sea, mi pregunta también es por qué el gobierno, en cierta forma, desde la época de Toledo hasta la hora, no le ha plantado caro en diseñar una entidad que es una proinversión efectiva y eficiente como tal.
Hasta la fecha, para mí, está haciendo sus cosas, pero no se ha transformado y para mí no tiene la capacidad para justamente dar razón a un plan de proyectos sustancial, ¿no? Por un montón de razones. La más obvia es la volatilidad de su director ejecutivo. Como vosotros todos sabemos aquí, el promedio de mandato, no de mandato, sino de permanencia del ejecutivo ha estado sobre los 7 meses. Y obviamente, como todos sabemos, las RPP no son rocket science, pero tampoco son simples. Entonces, entra gente que ya de por sí no son especialistas en ese tema, les cuesta un poco aprender y a los 7 o 8 meses otro va. Y con eso cambio de mando. Entonces, por eso obviamente tienes una institución que debería estructurarse de una forma bastante diferente, y algunos han tratado, pero han tenido tiempo en cierta forma para convertirla en lo que todos quisiéramos, para que justamente no tengamos que apoyar, converger o comprar conceptos de gobierno a gobierno, que para algunos casos yo creo que, bueno, bienvenidos son, pero no de la forma sistémica. El problema es que no encontramos la fórmula en el Perú, es decir, hay problemas con la capacidad de gasto, de ejecución de los 3 niveles de gobierno. Pro inversión, como tú bien lo dices, tampoco es increíble que después de tantos años no se haya perfeccionado, digamos. Ahora se está tratando de mejorar algunos de sus aspectos, ojalá que se logre. Tenemos una ley de contrataciones sumamente formalista, llena de requisitos y de normas que establece una distancia muy grande entre el contratista, que es el Estado, entre el contratante y el contratista, digamos, y entonces no se pueden comunicar. Cuando estos contratos NEC, estas maneras como han funcionado tan bien, tan aceleradamente y tan bien la inversión en el caso de los panamericanos, se debe a esta normatividad del Reino Unido, que es una normatividad mucho más simple, que facilita la comunicación entre las dos partes, que se resuelven los problemas inmediatamente, basada en la confianza y no en la cultura de la sospecha, digamos, ¿no? Entonces, habría que cambiar toda la ley de contrataciones, habría que hacer una reforma de la descentralización, porque en este momento el 40-45% de la hora la ejecutan gobiernos locales que no tienen capacidad. Es decir, tantos son los problemas que de repente es mejor decir, bueno, ¿por qué no seleccionamos a los 10 países con mayor transparencia en los índices internacionales de transparencia y de mejor ejecución y encargarles a ellos que hagan la obra pública en el Perú? Bueno, yo lo vería, si me apretan un poco, como un parche, pero eso que fuera la solución sistémica para el Perú, la verdad, lo veo triste, como decir, no somos capaces justamente de corregir, cambiar o así. Si tenemos, ataquémoslo, digamos, por un periodo de 2 o 3 años, si quieres, mientras estamos procesando todos estos cambios, la ley de contratación, la tema de capacidades, como quieras llamarlo, o sea, usemos ese concepto, pero que sea, digamos, no hay un país en el mundo que lo utiliza, debe ser por algo, número 1. O sea, claro, nunca es, como dicen, el país de los ciegos, el tuerto del rey, pero sí es cierto que por alguna razón, incluso en el Reino Unido, como se pronunció, quien fue la embajadora o la directora del programa, ella misma dijo que ese modelo no debe ser usado de una forma sistémica, ¿no? Para uno especial. Y obviamente podemos discutirla y hay muchas razones por las cuales ese no es el caso, ¿no? Entonces, como te digo, para situaciones o proyectos particulares, bien. Si queremos ganar algo de tiempo, bien. Pero para mí, decir, echemos ahí por la ventana todo lo que hemos hecho y reconocemos que no somos capaces, de cierta forma, mejorar, corregir, transparentar nuestros procesos, es muy triste. Yo coincido. Aparte de ceder la responsabilidad o la soberanía, inclusive, si queremos exagerar un poco, estos contratos son puntuales. Es muy distinto hacer unos Juegos Panamericanos y contratar unos cuantos estadios y obras que realmente son importantes, pero de cuantía moderada, a entrarle a megaproyectos, donde uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Además, había un deadline para los Juegos Panamericanos inobjetable, porque había que terminarlo. Sí. Era como una especie de fiesta en el paraíso, todo sumaba para conducir a un buen resultado. Pensar que eso se va a poder replicar para otros proyectos como una línea del metro o incluso el aeropuerto de Chinchero, creo que es
bastante pensamiento desiderativo, que quiere decir wishful thinking. Entonces... bueno, Chinchero lo van a hacer así, con Corea, ¿no? Claro, pero y los problemas son inevitables. Quieren hacer lo mismo con todos los proyectos de largo plazo de la reconstrucción, es decir, el acondicionamiento de las cuencas para que ya no haya más digamos, desbordes de los ríos y todo lo demás. Todo eso lo van a hacer de esa forma, creo. Pero en fin, me parece que hay que enfrentar la realidad. ¿Y cómo enfrentas la realidad? Un ejemplo típico: expropiaciones y liberación de interferencias. Se acaba de dictar un decreto muy interesante, creo que es el 003, que cambia la costumbre, digamos, de primero expropiar y sanear física y legalmente las propiedades para poder entregárselas al concesionario y que la obra avance, a tomar posesión y dejar para el futuro, si aparece el propietario, bueno, se arregla con él, se le paga una compensación al ocupante o posesionario distinta a la indemnización del justiprecio al propietario. Está bien, se puede agilizar, pero ¿cuál es el fondo del problema? El registro de la propiedad en el Perú, cifra parecida a la informalidad económica, 70% de las propiedades no están registradas. ¿Por qué no están registradas? Porque no es obligatorio registrarlas para constituir derecho de propiedad. ¿A qué se debe? Sospecho que para proteger las propiedades comunales de las comunidades indígenas, nativas, incluso las de la costa, para que no se fraccione la propiedad y que cada individuo no esté tentado de ir corriendo al registro a inscribir su lote dentro de la comunidad. Por proteger la propiedad comunal, que además está subdividida de facto, no se ha establecido esta exigencia. Entonces, por eso los registros son incompletos. Bueno, por eso conduce a catastros incompletos, mal hechos. Entonces hay que reformar el sistema de propiedad en general. Ese es otro tema. Bueno, hay que reformar la descentralización, porque los gobiernos, el caso del canon minero, 50.000 millones de soles en los últimos años, que o no se usan o se usan con corrupción, obras pequeñas o absolutamente dispersas o corruptas. Entonces el canon no debería ser ejecutado por los gobiernos locales o distritales, sino por una especie de fideicomiso, una unidad ejecutora que aplique un plan. Vaya usted a aprobar esa reforma, ¿no? Son un conjunto de reformas que hay que llevar a cabo. Hay que modificar la ley de contrataciones, hay etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hay un conjunto de cosas que hacer, pero en el tema de las expropiaciones y liberación de interferencias, catastros, registro de la propiedad, y eso es un tema que hay que atacar con nombre propio. El otro asunto, por ejemplo, es que en el contrato estándar de proinversión que acaban de presentar, se trata de trasladarle riesgos al inversionista. Está bien, en otros países los inversionistas toman muchos riesgos, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, registro de la propiedad inmueble completamente ordenado, todo el territorio registrado, no hay propietarios inubicables, tampoco hay ocupantes precarios, los catastros están en perfecto estado, las empresas de servicios públicos funcionan, hay imperio de la ley. ¿Cómo no se va a poder trasladar riesgos? Entiendo que hay un... A ver, ven al Perú, donde tú sabes cuándo empiezas, no sabes cuándo terminas, y el registro no existe. Es muy distinta la situación, no se trata de... Bueno, tú me estás dando la razón, pues no es posible, digamos, que el Estado peruano se haga cargo. Bueno, hay un préstamo del Banco Mundial ahora para... Hay que atacar la raíz de los problemas. Bueno, sí, pues la raíz de los problemas. Hay un préstamo del Banco Mundial justamente para, digamos, construir todo un catastro nacional, en fin, no sé. José Luis, ya nos ha ganado el tiempo, no sé si tú puedes resumir, digamos, concluir de alguna manera esta conversación. Mira, yo creo que bienvenido es el plan de infraestructura, bienvenidos son los decretos de urgencia, pero para mí necesitamos converger a una coherencia que sea la implementación de ese plan. Y que, como dices tú, puede tener un enfoque territorial, pero yo lo veo, quiero añadir un enfoque temático. Al mismo tiempo, o sea, no solamente basta la identificación de proyectos temáticos y en un calendario que sea creíble con las capacidades que tienen los diferentes ministerios o concedentes como tales, pero también tratar de solucionar a su paso todos esos problemas, lo que hablamos, ¿no? El tema de las expropiaciones, del registro, del permiso, de licencias, y el tema del gasto como tal, y eso tiene que estar acompañado. Pero un decreto de urgencia
donde, como creo que bien decías tú, no hay un seguimiento para que se implementen y se ejecuten y se creen normas que me vayan convergiendo a un desarrollo creíble de la implementación de ese plan, ahí es donde a mí me queda la duda, ¿no? Ojalá pues vayamos un poco en esa dirección, pero ¿cuáles son los instrumentos? Yo creo que, como digo, como han visto que las dificultades históricas y presentes que tiene el Perú están tratando de implementar estas modalidades del PMO. El PMO no es tan salvaje en cierta forma, o no tan extremo, o sea que ahí yo lo puedo en cierta forma aceptar para una serie, sobre todo comienzos regionales, algún ministerio no muy propenso, digamos, de lanzar un programa temático de PPs en el sector. Pero el de gobierno a gobierno, yo sigo diciendo que dejémoslo para situaciones excepcionales, problemáticas y complicadas, y no tratemos de ser la solución corriente y normal, porque, como te digo, hay problemas en ese contexto, y otra vez es un reconocimiento de que no somos capaces, de cierta forma, de mejorar nuestra situación, nuestra estructura, nuestros programas, y eso, la verdad, yo creo que Perú tiene suficiente conocimiento, capacidad y disposición para avanzar, ¿no? Cierto es que ha habido problemáticas, ha habido temas políticos que quizá han interferido y han dificultado la implementación de estos cambios cuasi técnicos, pero yo creo que hay que apoyar, pero otra vez con seguimiento, ¿no? Porque no me vale el decreto de urgencia, sino se ejecutan, se desarrollan, se implementan y se mejoran de una forma que sea creíble, que sea estándar y que sea transparente. Y esas son las explicaciones. Tú estás mencionando ese programa, vamos a ver en qué aterriza, que aún tengo mis dudas, ¿no? En comparación, yo creo que el cadastro es clave, es lo que de Chile, porque Chile ha sido relativamente bastante exitoso en la región. Chile hizo una revisión, una reforma del cadastro hace un montón de años, y ahí está, y de ahí te eliminas un montón de los problemas que tú estás hablando. Y aquí, ¿por qué tú hablas de las comunidades o lo que fueras como tal? Bueno, emite, digamos, una normativa que te exonere, si quieres tú, a situaciones comunales, pero el resto, donde no hay contexto indígena, que es toda la parte urbana, ahí no, el tema indígena quizá creo que no es tan factible como tal. Entonces, avancemos en esa situación. Yo creo que hay situaciones y soluciones, ¿no? Pero alguien tiene que estar a cargo. Y la temática aquí, otra vez, está, señores, ¿quién va a estar a cargo de implementar ese plan de infraestructura? Dice, los concedentes, ¿bajo qué contextos? Yo aún estoy por ver. Pues ya nos ha ganado el tiempo, pero Fernando Quiñones planteaba la concentración de todo lo que es obra pública en un solo ministerio, lo que antes en el Perú se llamaba el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Quizás sea una manera de empezar a abordar el asunto, porque, entre otras cosas, otro tema que ha ocurrido en el país ha sido la destrucción de todas las empresas constructoras como producto de todo el proceso Lavallato. No hay empresas constructoras en el Perú. Y el Club de la Construcción. Entonces, bueno, en fin, son miles de problemas que tenemos que empezar a resolver. Con esto les agradecemos su participación en este programa y le ponemos punto final.